Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan. Es momento de iniciar la conexión con cuentos cuánticos para hadas. Experimenta, juega y diviértete con la ciencia. Wikiri-wikiri-wa. Ciencia en cuentos cuánticos. La ciencia está en tus manos. Así es que iniciamos este viaje por el mundo de la ciencia. Bienvenidos a esta charla sobre ciencia y niños. Nuestro tema es Cuentos Cuánticos para Hadas, un experimento que comenzó hace algunos años y en este momento están viendo a Donovan, el presentador de esta serie de cápsulas que se presenta todos los sábados a las 12:15 por Código Niños. En un momento se presenta ante ustedes quien realiza la voz de este personaje, Luis Moctezuma, que me parece que hubo un error en su voz, porque recuerdo que me presentaron como José Luis Moctezuma y soy Luis Jesús, pero bueno, aquí tienen a Donovan y pueden ver nuestra presentación del programa. Cuentos Cuánticos para Hadas ha sido hasta ahora un experimento para acercarnos a los niños y ver cómo es que ellos pueden acercarse a la ciencia y ver que no es algo ajeno. Finalmente nosotros pensamos que la ciencia está hecha para un grupo reducido de personas, científicos, una comunidad muy cerrada, que si no manejamos su lenguaje perfectamente, estamos completamente excluidos. ¿Y los niños dónde quedan? Los niños que van a ser un futuro científico quizá, o futuros usuarios de la ciencia y la tecnología. Entonces, nosotros lo que buscamos es acercarnos a ellos. Existe el estereotipo, no sabemos qué tan cierto o falso sea, sobre que los niños leen cuentos. Y entonces yo preferí un título fácil de ubicar, Cuentos Cuánticos para Hadas. ¿Por qué cuentos cuánticos? Las personas cuando ven este título lo primero que me preguntan es, ¿y solo hablas de física cuántica? No, eso sería un poco complicado. Aún a mí me cuesta comprender a la física cuántica. Elegí el nombre Cuentos Cuánticos para Hadas porque era una serie de cápsulas. Originalmente el espacio estaba pensado para hacer unas cápsulas de 3 a 5 minutos y entonces en ese pequeño espacio quería presentarles un tema científico. Y para quienes conozcan un poco de esta teoría, sabrán que la teoría cuántica estudia las partículas muy pequeñas. Nosotros estamos formados de muchas partículas. Si nos vamos hacia cómo está conformado un ser humano, tenemos tejidos, esos tejidos están formados por células, esas células por partículas, esas partículas por partículas subatómicas como electrones, neutrones, protones, y ahora tenemos a otros mucho más complicados que ni siquiera nos consta que existan, pero matemáticamente nos conviene saber que están ahí para poder explicar nuestras leyes. Y entonces después llegamos a los cuantos, unas partículas que ya sabemos, o al menos ya decidimos que no existen, pero se queda ahí el nombre, cuantos. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué propone este pequeño personaje? Que esto pensaba revelárselos al final, pero es calvo. Fue algo que tardamos casi 3 años en revelar en la serie, para que los niños no se sintieran ajenos. Entonces, la propuesta del proyecto es un espacio donde los niños puedan acercarse a la ciencia tomando como punto de partida la fantasía. Notarán que Donovan es un duende que va por ahí descubriendo el mundo. Él vivía en un mundo de magia y podía resolver todo haciendo algún hechizo, utilizando una pócima, pero resulta que un día apareció en nuestro mundo y notó que también había otra forma de explicarlo a partir de ecuaciones y a partir de experimentación en laboratorios y muchas otras formas. Y por lo tanto, al igual que los niños que están conociendo el mundo, él también va a enterarse de qué es lo que tenemos nosotros en esta realidad. Aquí donde para subir una escalera necesitas mover un pie, por lo tanto requieres una cantidad de energía para impulsar tu cuerpo. Además vas a necesitar un impulso eléctrico de tu cerebro que le diga al pie, oye, levántate. Y cuando estés sobre el escalón, baja. Eso es lo que vamos a necesitar. Y muchas otras cosas. Además, para eso tendríamos que hacer una sola ponencia de todo lo que se requiere para mover un pie y subir un escalón. Pero hoy vamos a hablar de cuentos cuánticos para hadas. Después, los niños están descubriendo el mundo junto a nuestro protagonista, Donovan, y él también se sorprende todo el tiempo por ver que todo lo que nos pasa tiene una explicación. Puede ser muy sencilla o muy compleja. Eso es parte de lo que él va a hacer, el decirles, ¿por qué todos los días despiertas? ¿Por qué necesitas abrir los ojos y no puedes salir de tu casa con los ojos cerrados? O cómo es que esa luz que utilizas, ya que es de día, va a llegar a tu ojo
creará una señal que llegará a tu cerebro, le va a dar forma, tú lo vas a interpretar y entonces dirás, ah, claro, lo que tengo aquí enfrente es mi despertador, voy a apagarlo. Eso es lo que queremos, un poco. Después, el mundo está repleto de ciencia y puede experimentarse con ella en un entorno cotidiano, que es un poco lo que les decía. Finalmente, todo nuestro mundo cotidiano y lo que no nos atrevemos a ver, nosotros estamos utilizando un proyector que gracias a algunos efectos ópticos nos permite ver en esta enorme pantalla algo que realicé en una pantalla muy pequeña, que se está leyendo en una computadora lejos de aquí. Y bueno, no le voy a explicar a un niño de entre 7 y 8 años, que es nuestro público objetivo, cómo está construido el proyector, pero sí le puedo explicar algunos de los efectos ópticos que ayudan para que una imagen se pueda expandir y cómo es que nuestro ojo lo va a percibir y todo lo demás. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y entonces, yo propuse esta ponencia como un experimento de imaginación científica y todo experimento va a partir de un antecedente. Me parece que algunos de los que estamos aquí ya podemos ubicar algunos de estos referentes. Hasta ahora en este simposio todos nos han dicho que el mayor divulgador que ha existido en la historia ha sido Carl Sagan, y no lo dudo. Pero yo primero conocí a este hombre, Paul Salum. Gracias a él me pude interesar en la ciencia. De no haber sido por él, habría visto a Carl Sagan con unos ojos muy diferentes cuando lo descubrí ya cerca de los 20 años. Y me gustó bastante su trabajo, pero eso fue después. Entonces, ¿qué consumía yo de ciencia cuando era niño? Si recuerdan, este hombre lo que nos proponía era jugar, básicamente. Hace poco vino a la Ciudad de México y nos decía que en un primer inicio la propuesta del mundo de Big Man era hablarle a los niños de cosas que a ellos les pueda llamar la atención. Si vemos un programa de ciencia dirigido a adultos, ya tendremos terminología especializada, ya tendremos los grandes temas. Él no, él hablaba de mocos, él hablaba de gases, él hablaba de cosas que nosotros podemos ver. Por eso a los niños nos gustaba tanto. Y nos quedó bastantante claro ahora que se presentó en la UNAM, se agotaron las entradas y tuvieron que hacer un par de presentaciones extra en lugares más grandes. Y hubo algunos fans acosadores que nos presentamos en más de una ocasión para verlo. Y bueno, tenemos otros espacios. Si pueden ver, bueno, creo que la imagen es muy pequeña, pero tengo un par de imágenes sobre espacio, dinosaurios. Para quienes no estén familiarizados con el mundo de los medios, porque ahora resulta que todos odiamos a la televisión, oficialmente, aunque todos los fines de semana estamos ahí. El tema más popular de divulgación de la ciencia ha sido históricamente dinosaurios. Todos hemos visto documentales de dinosaurios, películas de dinosaurios y demás. El espacio, que también es un tema recurrente tanto en cine como televisión, radio y demás, y un personaje por ahí que no necesariamente hablaba de ciencia, pero de repente tocaba algunos, y a mí me tocó cuando yo era niño. Y es una caricatura de un personaje mexicano muy popular, que hubo una película recientemente sobre él, Cantinflas. En su serie de cápsulas que se transmitía en televisión, yo me enteré que existían las partículas, por ejemplo, antes de ver a Big Man. Claro, de una forma un poco más burda, pero estaba ahí. Y entonces, partiendo de esto, gracias. Partiendo de esto, podemos ir a la siguiente. Ya que tenía mis antecedentes y qué es lo que los niños, o al menos los niños como yo, consumíamos de ciencia cuando éramos pequeños, pude plantear mis objetivos, que primero era atraer un público infantil hacia temas científicos. El público infantil puede llegar a la ciencia de muchas formas, ya sea porque tienen una duda, porque encontraron algún problema en su vida cotidiana que no pueden resolver, y la ciencia les podría ayudar también. Les podrían ayudar otras personas como los adultos, les podrían ayudar los brujos, les podrían ayudar, yo qué sé, podrían omitir el problema e ir por otro lado, pero lo que yo quiero es que a ellos les interese la solución científica. Después, otro objetivo es ofrecer herramientas a los ciberescuchas para comprender el mundo que les rodea. Yo siempre partiré de una premisa muy básica: si comprendemos aquello a lo que nos enfrentamos, va a ser más fácil que encontremos soluciones. Si yo, por ejemplo, pensaré en una situación que todos hemos vivido. Imagínense a los 6 años viendo en el salón de al lado a la niña más hermosa que han visto en toda su vida. Jamás se han acercado a una niña porque son niños, entonces, o bueno, en el caso contrario, una niña pequeña que ve a un niño que le encanta. Pero como son niños, no se acercan a esa niña porque ¿cómo le vas a hablar a una niña? Ellas tienen su mundo, tú tienes tu mundo. ¿Cómo
¿cómo te vas a acercar a eso? Si sabes que la niña puede estar tan aterrada por hablarte a ti como tú a ella, entonces va a ser más fácil que interactúes. Si sabes, por ejemplo, que a ella le gustan los chocolates, podrás llegar a acercarte e invitarle un chocolate. Lo mismo pasa con la ciencia. Si piensas que la ciencia solo son una serie de fórmulas interminables, vas a salir aterrado y no querrás acercarte a ella. Si piensas que la ciencia está en un apuntador como este que funciona con un láser, y el láser es el producto de un destello de luz producido por algunos componentes que pueden ser difíciles de manipular y no cualquiera puede realizar un láser. Me encantaría poder fabricar un láser en mi casa, pero no tengo la tecnología para hacerlo. Entonces podrás acercarte a ella. Si yo sé cómo funciona un automóvil, puedo subirme a él e intentar manejarlo. Eso es algo que yo considero básico. Si sé que tiene un motor de combustión interna, entonces sabré que si lo utilizo mal, en algún momento puedo producir un incendio, porque ahí hay chispas, hay un combustible y hay mucho material que se puede quemar, entre ellos yo. Por eso debo manejarlo con cuidado. Ahora, también un punto muy importante, y según me dijeron cuando aceptaron el proyecto, es invitarlos a investigar para encontrar posibles respuestas a sus dudas. Este proyecto originalmente se presentó a Código DF por una convocatoria para proyectos infantiles. Entre las categorías que aparecían en ese momento, recuerdo que estaba medio ambiente, inclusión social, ciencia y tecnología, relatos orales, no recuerdo todas las categorías. Yo había propuesto un proyecto con un par de amigas que en último momento desaparecieron de la faz de la tierra, no contestaban el teléfono, no contestaban sus correos, no los encontraba en su casa. Parece que el censo del INEGI de 2010 ayudó bastante a eso, según me contaron después. Pero entonces, yo decidí que quería presentar un proyecto, y quería presentar un proyecto que hiciera que los niños se interesaran por su entorno. Teníamos pensado un proyecto de ecología, y justo a mí me iba a tocar la parte científica. Pude haber hecho dos cosas: quedarme con ese proyecto y de cierta forma robar el trabajo de otras personas, lo cual no me pareció para nada honesto, o quedarme con lo que yo iba a hacer, que era la parte científica, el explicar cómo la ecología reacciona a partir de ciertas cuestiones biológicas, químicas y demás. Y entonces, unos días antes que cerrara esta convocatoria, ya que decidí que yo iba a hacer un proyecto científico, tuve que partir de algunas preguntas iniciales. Primero, ¿qué se imaginan los niños cuando se les habla de ciencia? Y no solo qué se imaginan los niños, qué se imagina la sociedad. Ya hemos hablado un poco aquí, en una de las ponencias, no recuerdo si del martes o del lunes, se nos comentaba que lo primero que pensamos al hablarse de ciencia es monstruos, destrucción, científicos locos y demás. ¿Qué pensarán los niños? Así que le agradecería a Paola Rodari, una investigadora italiana, que me haya ayudado un poco con este trabajo. Y nos dice que, por ejemplo, los niños imaginan que esto es una científica. ¿Parece una científica? Yo creo que podría ser una buena científica. Tiene 2 brazos, 2 piernas y 2 ojos. Podría investigar. Aquí tenemos una imagen estereotípica de científico. Un hombre calvo, con un poco de cabello a los lados, con su bata blanca, lentes, porque he leído tanto y ya he estado en contacto con tantos químicos que ya no puede ver bien. Y aquí, no creo que se alcance a ver desde allá, pero aquí tenemos algunos matraces, porque todo científico, aunque sea biólogo o aunque sea antropólogo, necesita matraces, ¿no creen? Y sostiene algo en el brazo que no recuerdo muy bien qué es, pero seguramente es otro matraz. Eso es lo que imaginan los niños. Gracias. Aunque también tenemos algunos niños, ya de edad un poco más avanzada, se puede notar en el trazo, que ya empiezan a ver a los científicos como algo más real. Aquí, ¿qué me pueden decir que ven ustedes? Ahí sí ya tenemos una línea clara. ¿Quién me podría decir qué tipo de científico tenemos aquí? Un médico, exacto. Y entonces ya comenzamos a considerar que los científicos no solo son aquellos hombres que están en su laboratorio, excluidos de la sociedad, con su bata blanca, jugando con matraces y destruyendo el mundo, o a sí mismos, si es posible. Ya sabemos que los médicos también son científicos porque están investigando el cuerpo humano y están buscando la forma de curarlo. Entonces, eso es un poco de lo que yo me imaginaba al principio. Yo no tenía el estudio de esta mujer en ese momento, yo solo imaginaba. Los niños tienen una visión muy estereotipada de la ciencia. ¿Qué les voy a ofrecer yo? ¿Otro científico como el que se imaginan, con bata, lentes, matraces? No. Les voy a ofrecer esto. Alguien que tampoco conoce la ciencia, alguien que pueda descubrirla junto a ellos.
Y después vamos con esta pregunta. ¿Esa ciencia es interesante? ¿Esas nociones básicas que tiene el niño realmente le llaman la atención o piensa que es algo ajeno a él? Si pensamos, por ejemplo, en el primero que vimos, el químico con sus matraces, un niño que lo único que quiere es, saliendo de la escuela, porque la escuela es una obligación, ir a jugar con sus amigos y olvidarse de todo el conocimiento que adquirió por la mañana. Será interesante pensar en más escuela, más conocimientos, más fórmulas matemáticas, más matraces, más batas y más disciplina excesiva y posiblemente innecesaria. Lo primero que yo pensé es no sé si sea correcta mi respuesta, pero eso fue lo que yo imaginé en ese momento. Y ya que no me parecía interesante, lo primero que pensé es, este personaje debe ser juguetón. Si él no quiere jugar igual que el niño, entonces ¿cómo va a llamar su atención? Si alguien llega a mí y me dice, sí, vamos a aprender algo nuevo, siéntate y cállate, lo primero que voy a hacer es alejarme. Después, esa ciencia es divertida, no importa, yo iba a proponer algo en donde sí se pudiera divertir. ¿Cómo? Tocándolo, participando con ese conocimiento y sobre todo aplicándolo. Después, ¿esa ciencia tiene algo que ver con ellos? Sí, yo puedo saber que el teorema de Pitágoras me dice que aquí hay una hipotenusa, tengo 2 catetos y si hago una operación matemática sacando el cuadrado de este cateto y este cateto, entonces voy a poder calcular la distancia de esa hipotenusa. Perfecto, ¿y para qué me sirve? ¿Cuándo yo, niño de 7 u 8 años, voy a necesitar una hipotenusa? Pues quizá la voy a necesitar cuando necesite colocar una escalera para subirme a la ventana de mi cuarto porque resulta que olvidé mi llave, no están mis papás y quiero ir por uno de mis juguetes. Sería un poco peligroso, pero puede planearlo en algún momento, si es que vive en una planta alta. Y después, ¿esa ciencia es científica? Esa es una pregunta que me pareció muy importante. Tenemos muchos estereotipos de lo que es un científico, pero justo esos estereotipos nos alejan de lo que realmente es la ciencia. Si pensamos de nuevo en la imagen del químico, este científico está siguiendo un método, ¿realmente quiere comprobar algo o solo enloqueció mágicamente y decidió que iba a mezclar todas las fórmulas y todas las sustancias que encontrara en su cuarto hasta que encontrara un condensador de flujos después de golpearse en el baño y viajar en el tiempo? Espero que hayan visto Volver al Futuro. Yo la vi muchas veces. Y entonces lo que yo quería es, sí quiero hablarle a los niños de ciencia, quiero usar la fantasía, pero tampoco quiero alejarlos de lo que es la ciencia. La ciencia tiene un rigor, tiene un método, tenemos que comprobar aquello que postulamos. Si nos vamos a acercar a las explicaciones científicas, necesitamos ver cómo se dio ese procedimiento. ¿Podemos pasar a la que sigue? Gracias. Y entonces tuve que crear una hipótesis. Y mi hipótesis es, si los niños hacen preguntas todo el tiempo, crean universos imaginarios y les gusta jugar, entonces un espacio de juego con tintes de fantasía reconocibles es un duende. Y yo veo muy pocos duendes a diario, entonces me parece que es claro que él es fantasioso. Donde duden libremente y busquen respuestas, puede funcionar. Llevamos 5 años viendo si funciona o no. Ustedes me dirán si lo escuchan alguna vez. Y entonces, algo que yo busco es, la ciencia no tiene verdades absolutas. Cuando yo me formé en la educación básica, teníamos algunas verdades muy claras que ahí estaban y no se iban a mover. Las neuronas se destruyen cuando consumes alcohol. Ahora sabemos que no es cierto. No hay una verdad absoluta. Hace unos 500 años teníamos otras verdades absolutas, como que la Tierra era plana. Y, bueno, los aviones que circulan todos los días en rutas que cruzan el Atlántico o el Pacífico o que incluso cruzan el Ecuador pueden decirnos que no es plana, más bien se va curvando un poco. Cuando vemos un atardecer, podemos ver que el sol se oculta y no se oculta en la planicie, sino que da una forma curva. Entonces, lo que yo quiero no es que se queden con información definida, inamovible, que ya está comprobada y es real. Lo que yo quiero es que ellos duden, que lo que escuchen en Cuentos Cuánticos lo cuestionen, y es una invitación que siempre hago. Ya probamos este experimento. ¿Qué crees que pueda pasar si modificas un poco una de las variables? Espero que realmente lo hagan. Me gusta pensar que si se quedan con esa duda y terminando el programa van y dicen, ahora voy a cambiar esto para ver si el experimento funciona o no funciona.
Y podemos pasar a los audios. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan. Es momento de iniciar la conexión con cuentos cuánticos para hadas. Experimenta, juega y diviértete con la ciencia. Wikiri-wikiri-wa. Ciencia en cuentos cuánticos. La ciencia está en tus manos. Así es que iniciamos este viaje por el mundo de la ciencia. Las avalanchas. Mi nombre es Donovan y sigo mi camino hacia el Polo Norte. Esto es Cuentos Cuánticos para Hadas. Y esta cápsula será rápida porque estoy en un lugar muy peligroso. En estas montañas hay muchas avalanchas. ¿Qué es de lo que te hablaré hoy? ¿Alguna vez has escuchado de ellas? Muchas personas las conocen como aludes. Se trata del mismo fenómeno y es algo que no me gustaría experimentar, al menos aquí. Pero no te preocupes, te preparé un experimento para que tú las puedas conocer en casa sin correr ningún peligro. Primero déjame contarte un poco sobre ellas. Las avalanchas son un fenómeno natural. Algunos las llaman desastres naturales por todo el daño que pueden hacerle a las personas. Tú puedes decirles como quieras. Ocurren donde hay nieve. Se mueven muy rápido, entre 50 y 300 kilómetros por hora. Lo más importante es que es difícil saber cuándo vendrá una. Para que te imagines lo peligrosas que pueden ser, la velocidad promedio de un convoy del metro de la Ciudad de México es de 36 kilómetros por hora. O sea que una avalancha puede tener más de 8 veces la velocidad del metro. Y es un transporte muy rápido. Además, no va a detenerse si lo esperas. Seguirá corriendo y llevándose todo lo que encuentre en el camino. Por eso es muy peligroso que te atrape una avalancha. Escapar es casi imposible. Además está hecha de hielo. ¿Qué te parece si antes de seguir explicándote cómo funcionan, hacemos un pequeño experimento? Cuentos cuánticos para hadas. Lo que vas a necesitar es lo siguiente: 2 o más moldes para cubos de hielo, agua, un congelador, un martillo, 2 platos y sal. Lo que vamos a hacer es provocar una pequeña avalancha. ¿Ya estás listo? Recuerda que para este experimento usaremos 2 o más moldes para cubos de hielo, agua, un congelador, un martillo, 2 platos y sal. El primer paso es llenar los moldes con agua, meterlos al congelador y esperar a que estén listos tus cubos de hielo. Por suerte yo ya tengo mucho hielo alrededor y no necesito esperar. Mientras se enfrían tus hielos, te digo los pasos que siguen. Con los cubos vas a construir 2 pirámides. Diseñalas como quieras, pero eso sí, deben tener una punta en la parte de arriba. Después, agrega un poco de sal a cualquiera de ellas. Cuando tenga la sal, espera unos minutos y ve por tu martillo. El último paso es que des un golpe muy rápido a la punta de cada una de las pirámides. Una de ellas se romperá y verás cómo caen esos cubos. ¡Ahí tienes tu avalancha! Para que el hielo pueda caer necesita un camino inclinado. Por eso debían ser pirámides y no castillos o rascacielos. Es mucho más fácil que haya una avalancha si el suelo está inclinado entre unos 30 y 60 grados. Con un transportador puedes ver cuánto sería eso. Si el suelo no se levanta o tiene una forma de pared vertical, es más difícil que ocurra una avalancha. Además, no ocurre con cualquier tipo de hielo. Las avalanchas o aludes aparecen cuando el hielo no está pegado por todas partes. Eso puede ser porque acaba de nevar o porque empieza a hacer calor y se derritió un poco. Por eso la pirámide donde el hielo se pegó mejor fue la que resistió el martillazo. Quizá no has hecho el experimento porque no se han congelado tus hielos, pero ya verás cuál de las dos resiste el golpe. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué necesitábamos un golpe? La respuesta es muy simple. Muchas avalanchas comienzan porque hay mucho peso arriba del hielo, como cuando un grupo muy grande de turistas pasea por la montaña. Y hablando de eso, veo uno que se acerca. Mejor me voy para no provocar una avalancha.
No olvides que espero tus comentarios y preguntas en cuentoscuánticosmx@gmail.com, www.facebook.com/cuentoscuánticos. Podemos dejarlo ahí. Los medios de contacto no son la parte importante aquí. Entonces, aquí lo que quería era explicar a los niños qué es una avalancha, cuándo ocurre una avalancha. ¿A quién le puede pasar? En México quizá no sea algo tan común, pero con las nevadas de los últimos días podríamos considerarlo. Entonces, este programa se transmitió en diciembre y era una serie de cápsulas en que Donovan va a visitar a uno de sus primos al Polo Norte, que es un duende navideño. Se lo pueden imaginar así, pero con un gorro rojo y ayudando a Santa Claus. Y ese duende le iba a hablar sobre bufandas porque llegó desprotegido al Polo Norte y se estaba enfermando. Pero bueno, eso lo pueden ver en la página de Código. Y bueno, si lo notan, algo que busco es que los niños se pregunten. Si lo notan en el experimento, jamás le dije cuál es el que se va a romper. Quienes conozcan las propiedades del hielo y de la sal y hayan hecho alguna vez ese experimento de pegar 2 hielos con sal, sabrán cuál es la pirámide que va a sostenerse. Y quienes no, pueden probarlo y ver cuál va a producir una avalancha y cuál se queda pegado. Entonces, lo que nos interesa a quienes hacemos cuentos cuánticos es no tanto que los niños guarden datos, sino que vean cómo se da ese procedimiento para llegar al conocimiento. Y que ese conocimiento se puede poner en duda muchas veces. Y lo ideal es que siempre se esté poniendo en duda. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y nuestra metodología, ya conocen al personaje y cómo vamos a hacer que esos niños lleguen a esas dudas, que quieran acercarse a la ciencia y demás. Primero, él es curioso. Segundo, empieza a conocer el mundo humano, igual que él. Hablamos de niños pequeños. Hablamos de un duende de alrededor de 190 años, que para ser un duende también es muy pequeño. Para él la ciencia es extraña. Él estaba acostumbrado a otras formas de moverse en el mundo. Busca la ayuda de especialistas. No se nota en esta cápsula, pero Donovan suele tener invitados que son personajes fantásticos, como animales, seres que no existen, como dragones, nahuales y demás. Alguna vez tuvimos a un nahual que hacía documentales y aprovechaba que se puede convertir en cualquier cosa para que nadie notara su presencia. Entonces, eso era bastante útil. Y nos hablaba sobre la mímesis. Y bueno, ya para acelerar, porque creo que se nos está agotando el tiempo, también le gusta comprobar lo que le dicen. Una cosa es que tengas un especialista y que te vaya a hablar sobre un tema, y otra cosa es que sea completamente cierto. Muchas veces, como nos decían en una de las conferencias anteriores, tendremos al especialista que diga, sí, mi experimento falló, pero desde el principio yo sabía que iba a fallar, porque tenía la base matemática o cualquier otra. No, quizá el invitado estaba mintiendo, tenemos que comprobarlo, por eso él siempre les pide un experimento. Vamos a ver si es cierto lo que él nos dice. ¿Qué más? Invita a imaginar otras posibilidades. En algunos casos el experimento puede variar. Hay algunas pequeñas diferencias que podría ocurrir. Por ejemplo, cuando trabajamos con colores es muy fácil de ver. Alguna vez tuvimos un experimento para Día de Muertos, que es mi temporada favorita porque puedo hacer capítulos de terror. Y entonces les decía, vamos a hacer un espectrómetro porque quizá hay un fantasma rondándote por ahí. Vamos a ver si produce luz. Entonces, cualquier tipo de luz blanca va a tener 3 colores básicos. Entonces, construimos un pequeño aparato con un CD, que para quienes conozcan la forma en que funcionan los CDs, va a descomponer la luz. Y les decía, si ves 3 colores ahí, es normal. Es un ser vivo que está reflejando luz, no hay problema. Dirígele una lámpara y vas a ver que sale en esos 3 colores. Pero si es un fantasma, cuidado, no se va a ver ningún color. Sal corriendo. Ese era uno de nuestros postulados. Obviamente, el niño jamás va a encontrar un fantasma, pero será divertido ver cómo lo busca. Y siempre tendrá una duda nueva. Eso es algo que queremos. Si alguien que escucha cuentos cuánticos paradas no se queda con una duda, estamos fallando. O al menos estaría fallando nuestro planteamiento original. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, ya hablamos de nuestra forma de experimentar con el público. Donovan siempre va a experimentar. Parte de fenómenos que pueda haber en su vida cotidiana, excepto Día de Muertos. Les recomiendo escucharlo en esa época. Son los mejores invitados, hombres, lobos, fantasmas, vampiros, momias. Me divierto mucho haciendo esos guiones. Después, intenta recurrir a materiales a los que el niño puede tener acceso fácilmente, porque consideramos que ya que Código Niños, que se transmite por Código CDMX, una estación de la Secretaría de Cultura, no va a ser escuchado necesariamente por niños que puedan ir a la tienda cada fin de semana y pedirle un nuevo juguete a sus papás, como un... no sé si han visto estos robots que pueden armar
fácilmente los niños vienen con el instructivo, traen un motor y solo es cuestión de pegarlos. Sí, es muy fácil, pero resulta que los papás le pedirían que no escuche ese programa porque gastarían entre 500 y 1000 pesos cada fin de semana y no cualquiera puede darles ese lujo. Preferimos que usen cosas como pinturas que puedan tener en la casa, platos, vasos, cubos de hielo y demás para que realmente puedan hacer esos experimentos. Y muchas veces vamos a necesitar analogías. A veces hablamos de temas que son tan enredados que sí nos costaría que el niño lo pruebe. Alguna vez tuve la idea bastante zafada y no sé qué tan bien haya salido, ustedes pueden escucharlo y confirmármelo, de hablar del bosón de Higgs. Cuando empezaron a salir las noticias de ya se pudo dividir la partícula, ya encontramos el bosón de Higgs, dije, tengo que hablar de ese tema. ¿Y cómo hablas del bosón de Higgs para niños? Les vas a decir, sí, claro, construye un colisionador de hadrones en tu sótano. Un poquito complicado, ¿no? Ahí tuvimos que recurrir a algunas analogías. Y bueno, eso será algo que no solo aparece en cuentos cuánticos. Me imagino que muchos programas infantiles lo van a requerir. Podemos pasar a la siguiente. Nuestros resultados hasta ahora. Hemos transmitido desde 2010 con algunos pequeños problemas en la transmisión, sobre todo últimamente que no estoy aquí en la Ciudad de México. De repente nos falla un poco la coordinación. En esos casos tenemos retransmisiones. El público que escucha Cuentos Cuánticos Paradas puede recordar un episodio de hace algunos fines de semana. Nos han retransmitido sobre todo al norte del país. Quiero pensar que en el norte les interesa, no tanto porque no tienen producción propia, sino porque les parece un producto interesante. Hemos recibido muy buenos comentarios de adultos, sobre todo docentes y personas que se dedican a trabajar con niños, no tanto de científicos. Nos gustaría saber qué piensan los científicos de Cuentos Cuánticos Parados. Y lo más importante, hemos recibido muy buenos comentarios de público infantil. Parece que sí los divierte, me gustaría saber si también los educa. Y algo que hasta ahora ha sido bastante alentador es que hemos recibido propuestas. Oigan, ya escuchamos Cuentos Cuánticos. ¿Podrían hablarnos sobre el siguiente tema? ¿Cómo es que funciona mi microondas, por ejemplo? ¿O cómo es que funciona mi pantalla táctil? Ese de las pantallas táctiles me costó bastante trabajo, pero quiero pensar que lo hicimos lo suficientemente claro para que vean cómo es que funciona la pantalla táctil. Y nuestra conclusión final, al parecer, las hadas escuchan Cuentos Cuánticos Paradas en código, niños. O hasta ahora seguimos al aire, seguimos recibiendo comentarios y parece que hay quien lo escucha. Podemos pasar a la última, que sigue. Los duendes tienen fama de guardar ollas de oro al final del arco iris, pero Donovan no quiere una olla de oro. Donovan quiere ver que dentro de unos años haya más niños interesados en la ciencia. Esperamos que se cumpla. Gracias.